sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces continuamos con la predicación que está a cargo de nuestro pastor Hernando Pineda. Gracias, Señor Dios Padre Celestial. Una vez más nos acercamos a su santo trono, Señor. Bajo la cobertura del Espíritu Santo, te colocamos este varón, Señor, que nos va a predicar hoy la palabra, Padre Dios del cielo. Que ponga palabras en tu boca, Señor, y así mismo nosotros entendamos y lo pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón, para así mismo nosotros poder predicarles a aquellos que están sedientos de tu palabra afuera, Señor Dios del cielo. Te colocamos en tus divinas y preciosas manos, en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos. Me alegra mucho saludarlos, verles, bienvenida. La extrañé hace 8 días y gloria al Señor, estamos orando también por todos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Una forma gloriosa de poder escudriñar la palabra es estudiando la Biblia expositivamente. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque no se nos queda absolutamente nada. Y hace 8 días pudimos ver el capítulo número 11, y hoy nos corresponde desde el versículo 17 de ese mismo capítulo, y vimos cómo el apóstol Pablo estaba exhortando a las mujeres en el capítulo 11, de que ellas querían, dentro del culto, quería la mujer orar y profetizar con la cabeza descubierta. Y aquí no se trata de mirar cómo o de qué forma, si tenemos cubierta la cabeza o no, ya que eran costumbres allá de la cultura judía o la cultura grecorromana. Hoy en día nosotros no lo hacemos, pero lo que sí queremos dar a entender era que la mujer quería descubrir la cabeza para ir en contra del orden establecido por el Señor. Y el orden establecido por el Señor es muy claro. En el versículo 3 del capítulo 11 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y ese es el orden establecido por el Señor, ya que la mujer allí en Corinto quería sobrepasar la autoridad del hombre, quería ponerse por encima de la autoridad, y más que del hombre, de la autoridad establecida por el Señor. Y le dice Pablo a la iglesia de Corinto: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el principio de autoridad que el Señor ha establecido. Y aquí muchas mujeres querían pasar por encima de ese principio establecido por ¿quién? Por el Señor. Y por eso Pablo le dice que la mujer calle y aprenda en silencio. Y eso no tiene que ver con que Dios es un Dios machista, todo lo contrario.
Debemos entender que en esa cultura, tanto judía como grecorromana, se tenían a las mujeres como si fueran un mueble. Y usted lo puede coger, poner acá, poner allá y listo. Para la cultura en ese tiempo, ese era como lo que sentían por la mujer. Pero el mismo Pablo le dice: ya no hay ni esclavo ni libre. Todos somos iguales delante del Señor. La diferencia es que Dios dio la autoridad a los varones para poder ejercer esa autoridad. Y vimos cómo muchos hombres no tenían esa autoridad dada por el Señor, porque muchas veces o se iban y eran machistas en sus casas con sus esposas o con sus hijos, o se iban al otro extremo, que no ejercían la autoridad dada por Dios. Y por eso aquí la mujer quería sobresalir, inclusive yendo contra la autoridad de sus esposos. Y Dios le dice aquí a la iglesia que la mujer, que el hombre es cabeza de la mujer, y por lo cual debe sujetarse a esa cabeza dada y puesta por Dios. Y para seguir con el texto, Pablo termina el capítulo 11 en nuestro texto que meditamos en el versículo 16, y empieza en el versículo 17 y empieza con abusos de la cena del Señor. Y el título de este sermón le di, como dice ahí, participando de la cena del Señor. Nosotros como iglesia lo hacemos mensual, pero ¿cuál es la idea de la cena del Señor? La Santa Cena del Señor marcó el final del antiguo pacto y dio inicio al nuevo pacto. No era que eran pactos diferentes, porque debemos decir que en el Antiguo Testamento, cuando había el sacrificio por el pecado y que había derramamiento de sangre y que eso lo hacían cada año, esos sacrificios apuntaban a Cristo. Todos esos sacrificios apuntaban a Cristo. Vemos que entonces la cena del Señor es más que un recordatorio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz y derramando su sangre. Y la Santa Cena es también un medio de gracia dado por el Señor. ¿Para quién? Para usted y para mí, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. La cena es una ordenanza, o es un sacramento dado por el Señor. Nosotros como iglesia solo como sacramento participamos en la cena del Señor y también en el bautismo. No tenemos más sacramentos que nosotros como iglesia practicamos. Es un sacramento ordenanza dado por el Señor. Es un sacramento que tiene que ver con el pasado, con el presente, pero también con el futuro, porque habla de esos 3 tiempos y habla acerca de lo que significa la Pascua. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 22, nos habla acerca de la Pascua, y nos dice en el capítulo 22, versículo 7, hablándole el Señor Jesucristo cuando estaba en la institución de la Santa Cena, y dije: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es la Pascua? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo con la Pascua frente a sus discípulos? ¿Qué es la Pascua? La Pascua viene del vocablo hebreo peshach, que significa pasar por alto o por encima, preservar y mostrar misericordia.
Eso es lo que significa en el original hebreo. La institución de la Pascua fue un acto milagroso de Dios por la liberación y para la liberación de un pueblo del yugo de los egipcios. Y los israelitas tenían que sacrificar un cordero. Debemos recordar cuando el mismo Señor a través de Moisés y de Aarón empezaron a hacer milagros en el pueblo egipcio para que Faraón dejara ir a su pueblo al desierto para que lo adoraran, y el Señor mismo mostró el poder a través de las plagas. Y vemos en el capítulo 11 del libro del Éxodo, cuando habla acerca de la última plaga, acerca de cuando iba a matar a los primogénitos, ¿verdad? En la última plaga, esa era la que el Señor había sentenciado al primogénito de cada hombre, de cada mujer, de cada bestia, allí para los egipcios. Y esta última plaga que mandó el Señor a los egipcios, vemos que pasó su ángel, el ángel del Señor, pasó por todo Egipto, por todo el país, matando a todo primogénito, a cada uno de las familias de los egipcios, pero dejando con vida a los hijos de los israelitas. Por mandato del Señor, de Dios Padre, antes de que el ángel de la muerte pasara por la tierra de los egipcios, los israelitas tenían que sacrificar un cordero y con esa sangre pintar los dinteles de la casa. El que no sabe qué es un dintel, es la parte de arriba del marco de la puerta. Eso es lo que es un dintel. Y cuando el ángel de la muerte pasara y viera ese dintel pintado con esa sangre, pasaría de largo, porque esa sangre estaba representando a Cristo, el Cordero inmolado. Y vemos que pasaba su ángel y dejaba allí sin herir a estas familias, tanto israelitas. Y vemos que este pueblo que pasó más de 400 años esclavizado bajo la mano de los egipcios, bajo la esclavitud, y el Señor mismo los sacó de allá y los introduciría a la tierra prometida, a una tierra bendecida por Dios, y ellos deberían celebrar esta ordenanza de la Pascua una vez cada año. En Éxodo capítulo 12 usted lo puede leer, pero la Pascua es el recordatorio de que Dios tuvo misericordia para con un pueblo, que Dios, la mano poderosa estuvo sobre aquellos que Dios mismo salvó para su honra y para su gloria. Dios tuvo misericordia de todo el pueblo y los salvó de ese yugo de la esclavitud. Eso es la Pascua, pero también la Pascua significa o simboliza que Dios libera del juicio de pecado. ¿A través de quién? De un sustituto, a través de un inocente, a través de un cordero. Y vemos que todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan la realidad de que esos sacrificios de esos animales no eran suficientes para que ellos fueran justificados o declarados justos delante de Dios. No era suficiente estos sacrificios, porque los sacrificios de estos animales lo que hacían solamente era cubrir el pecado, mas no borrar el pecado. Una cosa es cubrir y es diferente a borrar, totalmente
diferente. Cubrir es diferente a borrar. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ninguna persona jamás ha sido liberada del juicio divino por un animal. Por un animal. No existe. En el tiempo cuando el Señor Dios dio la promesa de que iba a levantar el Mesías prometido, ahí en el capítulo 3 del libro del Génesis, iba a enviar al Mesías prometido para que realmente fuéramos libres del pecado. Y en el tiempo esa promesa del Señor se cumplió. ¿En quién? En el Mesías, que vino y entregó su vida como aquel Cordero Pascual que sí quita el pecado del mundo. Hablando acerca de los elegidos, porque Cristo no murió por todos. Cristo murió por aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos, no por todos, como dice la iglesia tradicional. El Señor Jesucristo solamente limpia los pecados de aquellos que somos elegidos. Y en el tiempo del Señor se cumplió la promesa. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y en el libro del Antiguo Testamento nos dice que el Señor mismo instituyó la cena de el Señor, que Dios en Cristo ese día jueves, antes de ir a la crucifixión, estaba estableciendo esos principios para que nosotros celebrásemos esa cena o esa Pascua, que también estaba estableciendo que el Señor o que el pueblo de Dios a través de los siglos fuera a sacrificar un cordero pascual. Y el Mesías, el Señor Jesucristo, ese día estaba estableciendo el nuevo pacto. No que fuere nuevo, porque debemos recordar que la sangre de los sacrificios apuntaban a Cristo. No es que fuera nuevo, era un pacto paralelo que seguía ahí. Era un pacto mejorado, no era nuevo, porque ese pacto ya estaba desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Era Jesús, el Mesías prometido, que de una manera sobrenatural Jesucristo cambió la Pascua por la Santa Cena. Y de ahí es donde viene el término Pascua y donde viene el término cena. Era sacrificar un cordero por los pecados, y el Señor instituye la cena del Señor. Particularmente la Santa Cena es una bendición gloriosa, la cual tiene muchos beneficios, pero también debemos estar conscientes de las consecuencias que la cena del Señor pudiese tener si lo hacemos de una manera indigna. Su título en su Biblia dice: abusos de la cena del Señor. Vimos desde el comienzo del libro donde habían divisiones, donde había fornicación dentro de la iglesia, donde los hermanos estaban llevando a los estrados judiciales a los demás hermanos. Aquí donde la libertad cristiana la usaban para hacer caer al hermano. Aquí donde la mujer se había levantado contra ese orden dado por el Señor acerca de la autoridad, donde una iglesia tenía muchísimos, pero muchísimos problemas. Pero aún Pablo en el capítulo 1 le dice a los hermanos que están en tal iglesia, Pablo los trataba como hermanos. Y él empieza diciendo: venga, pero es que hay abusos en la cena del Señor. Y vamos a meditar en esta mañana en qué significa tomar la cena del Señor de una manera indigna,
¿Y qué significa tomar la cena del Señor de una manera digna? Porque lo que no podemos hacer es estirar ese día la mano y tomar de una manera indigna la cena del Señor. Pablo lo que quiere dar a entender es que nosotros, usted y yo, lo primero que debemos entender que no podemos acercarnos a Dios en base a nuestros propios méritos. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque no hay nada en nosotros para podernos acercar al Señor. La cena del Señor se trata del Señor. No se trata ni de usted ni de mí, porque es la cena de Él. Es la cena del Señor. Se trata del Señor y por eso se llama la cena del Señor. No su cena ni mi cena. Es la cena del Señor. Y no se trata de mí. No se trata de usted. Éxodo capítulo 12, hablando acerca de la cena o de la Pascua de el Señor. En el versículo 11 dice, y comeréis así. Moisés está hablando. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Versículo 11 del capítulo 12. Y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Sí vemos, hermanos? Es la Pascua del Señor. No es ni suya ni mía. Y el Señor Dios, aquí usando a Moisés, les está dando unas instrucciones de cómo se debe comer esa cena o de cómo se debe celebrar la Pascua. Le está diciendo, venga, coman un cordero de este modo, porque la cena o la Pascua se trata de Dios. No se trata de usted ni de mí. Y versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí vemos? Es celebrar la Pascua del Señor de aquí hasta donde el Señor venga, por estatuto perpetuo. No es una opción, sino es lo que Dios está dando ahí a través de Moisés. La Pascua es algo que debe conmemorarse. ¿Por qué? Porque es una fiesta en honor del Señor. Tal vez para muchos no simbolice o no vean la Pascua del Señor en su magnitud, de cuando se está repartiendo el pan y de cuando se está repartiendo el vino. Y muchos no vean la magnitud que eso trae, porque aún en la cena del Señor estamos honrando y glorificando el nombre de Dios, el nombre de nuestro buen Dios. Y versículo 26 le dice, venga, y cuando os dijeren vuestros hijos, Moisés le está diciendo al pueblo, venga, versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Mire que les está diciendo al pueblo. Cuando sus hijos le pregunten, venga, ¿qué es eso? ¿O qué significa esa ceremonia? ¿Qué deben responder? Versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sí vemos? La cena es algo mucho más solemne, mucho más gloriosa, porque la forma como Dios salvó a su pueblo no fue la base bajo los méritos del pueblo. El pueblo no tenía nada para que el Señor lo salvara, sino el mismo Señor fue el que dijo, hagan de esta manera, corten el sacrificio, el holocausto, y
Pongan en sus inteles. Y el ángel de la muerte pasó y mató a todo primogénito en esa casa donde no se estuviera la sangre del cordero allí. Si vemos que fue no con base a ninguna obra que el pueblo hizo, porque todo lo hizo Dios. La base de la Pascua no es mérito propio. La Pascua y la cena del Señor nos recuerdan esta simple verdad, que nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores delante del Señor. Somos pecadores que merecemos el justo juicio de Dios, que merecíamos la muerte, pero el Señor tuvo misericordia y aún sin mérito alguno en mí, Él tuvo misericordia y me sacó y me libró del pecado, de la muerte y de la condenación. Me salvó y me justificó en Cristo Jesús. ¿Sí vemos? Por eso no hay ningún mérito en nosotros, hermanos. Por eso la Pascua o Cena del Señor se debe celebrar única y exclusivamente basado en los méritos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Dios tuvo que proveer un cordero para sacrificio y a través de ese cordero proveer salvación. En la Pascua cada año se reunían y ofrecían sacrificios y mataban al cordero, y su sangre era derramada sobre el propiciatorio y ahí eran cubiertos los pecados. Pero al siguiente año tenían que volver a hacer lo mismo. Y debemos entender que es muy importante entender que usted y yo no podemos acercarnos a Dios basados en nuestros propios méritos. Y Pablo empieza aquí con estos hermanos y les dice: venga, pero están sentados a la mesa del Señor, están estirando la mano a la mesa de Dios. Pero ¿qué pasa? Versículo 17 dice: pero anunciaros esto que sigue: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Sí ve esta iglesia? No se congregaba mediante la cena del Señor para tener unidad, compromiso, para glorificar el nombre del Señor. Todo lo contrario. Y Pablo dice: venga, ya ustedes no los alabo por eso. Y en el versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Sí vemos? Mire en lo que estaba pasando esta iglesia, pero aún así celebraban la cena del Señor. Versículo 20: ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Vemos cómo se reunían de una manera indigna para comer la cena del Señor. Y en el versículo 28 de ese mismo capítulo dice: por tanto, pruébese cada uno y coma, y así del pan y beba de la copa. Y el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí vemos? Pablo le está llamando la atención a estos hermanos que estaban bebiendo la copa y tomando el cuerpo del Señor de una manera indigna, de una manera que no estaba dentro del propósito por el cual había sido establecido. Cuando dice ahí en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o examínese. Cada uno debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos participar de la mesa del Señor? Pero aquí podemos caer en algo bien difícil, hermanos. Y la tentación está ahí.
cuando habla acerca de examinarnos, para ver si soy digno de poder participar de la cena del Señor. Y muchas veces nos comenzamos a evaluar nuestro comportamiento de los días anteriores, como si nuestro comportamiento de los días anteriores me diera la nota de calificación para yo poder participar de la cena del Señor. ¿Sí ve cuál es el problema? Que entonces ya no es la cena del Señor, sino es mi cena, según mi autoexamen, hermanos. ¿Sí vemos? Nos ponemos a pensar, bueno, yo la semana pasada, ¿cómo fue mi enojo? ¿Pude controlar mi enojo esta semana? Bueno, puede que sí. Venga, las palabras. ¿Dije alguna palabra hiriente? ¿Posiblemente alguna vulgaridad? ¿Cómo fue mi lenguaje con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo? Aún los hombres. Cuando nos examinan, venga, lujuria. ¿Tuve algún pensamiento de lujuria acerca de alguien que no era mi esposa, que no era mi esposo? Venga, la mentira. La semana dije mentiras. A oración. ¿Cuánto tiempo pasé en oración esta semana? La lectura bíblica. Sí tuve tiempo para dedicarle a la palabra del Señor. La asistencia de la iglesia. Vengo para celebrar el día del Señor, no porque el pastor me lo pide. Entonces, al final de ese autoexamen que nos dice la palabra de el Señor, al final de esto podemos llegar a dos conclusiones. Que en base a mis méritos y a mi comportamiento, sí voy a participar de la cena del Señor, o en base a mis méritos y a mi comportamiento no voy a participar de la cena del Señor. ¿Sí ven cuál es el problema? Que ya la base no es Dios, sino la base es mi autoexamen. O sea, yo me considero bueno para participar en la cena del Señor. Y entonces ya no es la cena del Señor, sino ya es mi cena. ¿Sí vemos? Y ahí podemos caer en eso. El problema es que la cena del Señor ya no se trata del Señor, sino la cena del Señor se trata de mí y de mis méritos. Porque entonces, según mi concepto y según mis méritos, entonces yo sí puedo participar. Entonces ya no es por la gracia del Señor, ya no es por la sangre de Cristo en la cruz, ni por el pan, el cuerpo de Cristo partido y molido por mis pecados, sino ahora es por mis méritos. ¿Sí vemos? ¿Sí vemos cómo podemos estar siendo engañados? Porque con base a mis méritos es totalmente subjetivo, porque la decisión de tomar o no tomar la cena del Señor va a depender de cómo me vea o cómo me sienta, según la boleta de mi calificación. Y ya no se va a tratar del Señor, sino se va a tratar de usted. ¿Sí vemos? Dice en Lucas capítulo 18, hay una porción bíblica que habla acerca del fariseo y de un publicano. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, dice así. Dice, el fariseo, recuerden que iban dos y estaban en el templo, los dos, el fariseo y el publicano. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún
como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y muchas veces ese es nuestro concepto, no a la luz de la palabra del Señor, sino a la luz de nuestro autoconcepto. Y dice versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quién salió justificado? Versículo 14, el publicano. Posiblemente el fariseo tenía más mérito, pero como volvemos y decimos, no es por los méritos que nos podemos acercar a Cristo, no, es con base a Él mismo. Él es el mérito, Cristo mismo es el mérito. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un sustituto para que usted y yo pudiéramos acercarnos ¿a quién? A Dios, a pesar de que no somos dignos de Él. No somos dignos del Señor. No somos dignos del Señor. Aquí la palabra clave es: nadie puede acercarse a Dios por mérito propio, porque nadie es digno, nadie es perfecto. Todos tenemos que reconocer nuestro pecado e indignidad. Todos. Hay que hacer diferencia entre examinarnos, porque la diferencia entre examinarnos para asegurarnos que estamos participando de la cena de una manera digna, no que seamos dignos. El examinarme me lleva a mí, a participar del Señor de una manera, de la cena del Señor de una manera digna. Pero eso no significa que yo sea digno. ¿Sí vemos cuál es el principio? Entonces el examen que manda el apóstol no es para que usted mire en sí mismo que hay méritos, porque ni usted ni yo tenemos ningún mérito para poder participar de esa cena del Señor. La cena del Señor es para personas indignas, para ser tomadas de una manera digna. Yo me examino para tomar la cena de una manera digna. No me examino para que yo sea digno para tomar la cena. Es muy diferente. ¿Sí vemos, hermanos? Podemos caer en la tentación de ser como el fariseo. No, yo doy limosna, doy oro no sé cuántas veces, yo doy diezmos, ofrendas. Yo no soy como ese. Y nos puede pasar así. Entonces debemos reconocer que no tenemos absolutamente nada en nosotros para acercarnos al Señor. Y que es participar de una manera indigna, como dice el versículo 27. Dice ahí en la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de el Señor. Pablo dice a esta iglesia de Corinto que participaban en una comunión indigna. ¿Por qué? Por sus comportamientos. Inclusive muchos estaban haciendo todo lo contrario que el Señor pedía. Versículo 20 y 22 dice: por cuanto pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Que os alabaré? En esto no os alabo. Si vemos, hermanos, llegaban a la iglesia a llenarse de sus vientres,
a emborracharse. Y según ellos decían que participaban de la cena del Señor. Y Pablo les llama fuertemente la atención. No, eso no es tener la cena dignamente. No estaban honrando a Dios, ni edificándose unos a los otros en la celebración de la cena del Señor. Debemos recordar que cuando estamos celebrando la cena del Señor, es para conmemorar, es para recordar la obra que Cristo hizo en la cruz, es para recordar que usted y yo hemos sido perdonados, pero es para recordar también que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Para eso nos reunimos, para la unidad del mismo cuerpo de Cristo. Y Pablo le está llamando la atención a estos hermanos corintios. Yo no los alabo porque ustedes comen, llenan sus vientres, se emborrachan y al que no tienen, no comparte con ellos. La iglesia es una unidad como un cuerpo y ellos estaban participando de una manera indigna. Y Pablo le dice, venga, examínense. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébesen, examínense cómo están delante del Señor antes de ir y extenderle la mano al Señor. Como dice que si estás bravo con tu hermano, antes de venir y traer la ofrenda al alfolí, vaya y pídale perdón al hermano, y ahí sí venga y dé su ofrenda al alfolí. Y el Señor les dice diciendo, venga, pero es que cuando ustedes se reúnan, como el mismo Señor instituyó la cena, dice, porque yo, Pablo, recibí del Señor lo que os también he enseñado, que el Señor Jesús, ese mismo jueves, la noche que fue entregado, tomó el pan que significa el cuerpo del Señor, que por usted y por mí es molido, y habiendo dado gracia lo partió diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. ¿Sí vemos? Pero también tomó la copa y dice, asimismo tomó la copa también después de haber ¿qué? Cenado. Comieron, cenaron y tomaron la copa. ¿Con quién? Con el Señor. Tomaron la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Si ve que cada que celebramos la cena del Señor, estamos haciendo memoria de lo que Él hizo, está haciendo y de lo que Él hará. Versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El anuncio de la muerte del Señor hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Sí vemos? Tiene pasado, presente y futuro. La cena del Señor. Y hay que conmemorarla. Hay que examinarnos. No según nuestros propios deseos, no según nuestro propio comportamiento, porque a la luz de su estándar y de mi estándar, yo sí puedo participar. Pero a la luz del estándar de la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí vemos? Participar de la cena es una bendición del Señor, pero también acarrea problemas cuando tomamos la cena de una manera indigna. Pablo probablemente tenía en mente la expresión del amor y la unidad del cuerpo de Cristo. El problema que acaba de abordar es las divisiones que ellos mismos tenían dentro de la iglesia. Y aquellos que participaban en la comunión de una manera indigna le dice que son culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso usted debe probarse, hermanos, cuando aquí repartimos la cena. La cena del Señor no se reparte por repartirse. Porque si usted y yo tomamos de una manera indigna, somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y le dice a estos hermanos, venga, examínense de cómo está su vida delante
del Señor. Pero es decir, ellos sentían como irreverencia, desprecio por aquello que se supone que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28. Dicen, porque que come, 29, perdón, porque que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ellos no tenían discernimiento para poder participar en la cena del Señor. No tenían discernimiento. Estaban mostrando irreverencia ante esa gloriosa bendición dada para la iglesia. Debemos revisarnos, queridos hermanos, queridos amigos que nos visitan por primera y segunda vez. Debemos examinarnos de cómo prepararnos para comer y beber a fin de evitar traer juicio y disciplina aún sobre nosotros. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos murieron. ¿El juicio de quién? Del Señor. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seréis juzgados. ¿Sí vemos? Cuando usted y yo tomamos de una manera indigna la mesa del Señor, nosotros estamos tomando el pan y la copa con un corazón insensible hacia el pecado. O sea que nos importa más pecar que venir a reconciliarnos con el Señor. Es una actitud de no me importa, seguiré pecando y no importa cuando yo estire la mano para recibir la copa del Señor. Significa que tomar la cena indignamente no hay una disposición de quebrantamiento y arrepentimiento hacia el pecado. No hay intención de dejar ese pecado y es seguir haciendo lo que a mí se me da la gana. Puede sonar duro, hermanos, pero la verdad gloriosa de nuestro buen Dios. Tomar el pan y la cena creyendo que mi comportamiento es bueno, me da el derecho de participar. No, eso no es correcto delante del Señor. Tomamos indignamente cuando menospreciamos la gravedad del pecado y la magnitud de la cruz de Cristo. Usted se puede imaginar que cuando usted toma la cena, la sangre de Cristo, y usted está en pecado, usted está pisoteando la sangre del mismo Cristo. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? Está pisoteando la sangre del Salvador, del Creador del universo, de aquel que murió, resucitó al tercer día, y de aquel que está sentado a la diestra del Padre. ¿Podemos ver la magnitud? Cristo murió porque nadie es digno. Todos necesitamos el cuerpo molido y la sangre derramada de Cristo. Ahora bien, eso es la forma indigna. Pero, ¿qué significa tomar dignamente? Primero que debo reconocer que no soy digno de participar de la cena del Señor por mis propios méritos. El único que puede hacerlo es como dice Apocalipsis 5:12, digno es el Cordero, es el único, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Su nombre es Jesús. Por otro lado, yo soy indigno porque usted y yo somos pecadores, aunque ahora soy un pecador salvo. Por gracia, nunca seré lo suficientemente bueno para participar de la cena del Señor. Nunca seré. Yo no puedo venir a la mesa del Señor con base a mis propios méritos. No lo puedo hacer. Es cierto que ustedes y yo podemos serle fiel a Dios. Es cierto que usted y yo podemos hacer buenas obras. Y qué maravilloso es. Pero jamás seré suficiente para participar, porque es por la gracia de nuestro buen Dios.
El único suficiente se llama Jesucristo. Entonces lo primero que para participar dignamente es que debo reconocer que no soy digno. Lo segundo es que debo aferrarme a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Debo aferrarme a Él. ¿Y sabes por qué? Porque en Cristo puedo participar confiadamente del pan y de la copa, porque aunque no soy digno, hay alguien que pagó por mis pecados y me hizo digno a través de la cruz. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban, hablando de los ancianos y hablando de los seres vivientes, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si vemos que somos dignos por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero tenemos que aferrarnos a Él. La cena del Señor me recuerda que no hay lugar, hermanos, para mi orgullo. La cena del Señor me recuerda que no hay lugar para mi vanidad. La cena del Señor me recuerda que no tengo de qué jactarme, excepto en la cruz del Salvador. Eso me recuerda a la cruz de Cristo. También debo confesar mis pecados a Dios. Debo confesar en el Salmo 139, dice la palabra del Señor, versículo 23 y 24 del 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración. Señor, guíame en el camino. Debo confesar mis pecados que Dios me muestra. La cena del Señor es una oportunidad para orar. La cena del Señor es una oportunidad para reconocer. La cena del Señor es una oportunidad para confesar nuestros pecados y recibir el perdón de nuestro buen Dios, ser limpiados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la cena es una oportunidad gloriosa para que afirmemos que usted y yo necesitamos de Cristo. Necesitamos enfrentar ese valle de sombra de muerte, pero necesitamos ir de la mano con Él. Tomar la cena del Señor es evaluar nuestra vida para no ver si tengo mérito suficiente que permita participar en ella, sino para reconocer que tu indignidad es tal. Confieses tus pecados, confía en la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cena no tiene como propósito imponer culpa sobre nosotros, sino dirigir nuestra atención a la maravillosa obra de Cristo. Ese es el propósito de la cena, dirigirlo usted a quien, a Cristo, la cual nos hace dignos de tomar de ella y acercarnos a un Dios perfectamente santo. Qué maravilla la gracia del Señor, qué maravilla la misericordia de Dios, que la misma cena nos motiva a la santidad, a la santificación que debe haber en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, que nos evaluemos a la luz de la Biblia y que cuando vayamos a participar de la cena del Señor podamos examinarnos, no conforme a nuestros méritos. Tomamos la cena no porque seamos dignos, sino porque somos indignos y porque Cristo en la cruz nos hizo dignos para poder tomar y sentarnos a la mesa del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, Señor. Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este tema de la Santa Cena, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestra dificultad hablas a tu iglesia, Señor. Y gracias, Señor, porque no podemos, Señor, sentarnos
a la mesa y tomar la cena a la ligera, Señor. Ayúdanos, examínanos, Dios. Señor, y si lo hemos hecho, perdónanos, Señor. Padre Celestial, que podamos entender cuál es el verdadero significado, Señor, de la cena del Señor. Es reconocer lo que tú has hecho en la cruz, es el reconocer que hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero también es el reconocer que algún día vendrás, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, que podamos darle la espalda al pecado, Señor, porque sabemos y confiamos, Señor, que tú nos libraste del azote del pecado y de la maldad, así como libraste del yugo de los egipcios a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.